La verdad es que en la historia siempre existió sufrimiento. Hoy lo estamos viendo más cerca, tal vez. Antes, si le preguntamos a personas que han recorrido por algunos países de África, por ejemplo, donde la hambruna o las pestes, o lugares donde el SIDA es más frecuente que una gripe, que son lugares de África, por ejemplo, situaciones en el mundo muy dolorosas, y la vida se compone de eso, de situaciones difíciles, dolorosas, injustas, situaciones más justas, menos dolorosas, más alegres. Y bueno, a través del pecado del hombre original también se originó todas estas cosas, ¿no? Originaron todas estas cosas que nos deja en esta dualidad entre lo bonito, lo disfrutable y lo sufrible. Comúnmente tratamos, o esta sociedad trata de ocultar este aspecto más difícil para nosotros y de esconderlo, de taparlo. La publicidad nos lleva también al hecho del mensaje de no dolerse, es decir, salir de tu sufrimiento, no sufras. Entonces lo hace de forma muy sencilla. Había visto ahora buscando una obra de teatro de estas tipo Broadway, ¿no? Pero en Argentina con vedette y esa onda si se le puede llamar obra de teatro, que el título era "No sufras más la pandemia, vení y disfrutá". Buah, qué fácil que es la vida, ¿no? Uno dice, menos mal que me lo dijiste, ahora dejo de sufrir y voy no, vení y reí, no, ni siquiera disfrutar, reí. Qué fácil es dar este tipo de mensaje, pero la pandemia implica muchas veces pérdidas, ¿no? Pérdida de todo tipo, pérdida de trabajo, pérdida de la situación de la libertad a nivel social, de la comunicación, pérdida a nivel de vidas. Y qué fácil decir, bueno, no sufras más en la pandemia, vení y reíte, ¿no? También publicidades que dicen prácticamente, bueno, no sufras, vení, disfrutá de la vida. Bueno, es que la vida se compone también de sufrimiento y a veces el sufrimiento es necesario. Si nosotros amamos, por ejemplo, necesariamente tenemos que sufrir. Uno dice, pero ¿cómo? No, claro que sí, porque el amor, en el contrato del amor, está el hecho de también perder ese amor en algún momento. En algún sentido tiene en ese contrato la pérdida incluida y el sufrimiento. O, por ejemplo, nosotros amamos a nuestros hijos, pero sufrimos cuando ellos se enferman. Justamente el sufrimiento lo que hace es comunicar que hay amor. El que no ama tampoco sufre por el otro. Y hay tiempos donde hay que, bueno, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Dice Corintios 13, el amor todo lo sufre, ¿no? Ahora, tratamos de tapar esta realidad. Queremos un amor que todo lo disfruta, que todo es perfecto, pero que no va a pasar por estas situaciones de sufrimiento. Y eso no es una realidad. La realidad es que hay momentos para gozarse, momentos para disfrutar y momentos para sufrir. Y en el sufrimiento hay aprendizaje. En el sufrimiento hay muchas cosas que hoy vamos a ver. Vamos a estar en Génesis 23, viendo la historia de Abraham. Y vamos a hablar con respecto a una pérdida. Si leemos los primeros dos versículos, dice, fueron 127 años de la vida de Sara, tantos fueron los años de la vida de Sara. Dice, Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Vivió un montón de años Sara, ¿no? Ya era bastante veterana y la Biblia lo destaca. Tantos fueron los años de Sara. Y a veces podemos pensar que, bueno, estas situaciones, después de dos ancianos que hace mucho que están juntos y ella es muy mayor y que, bueno, que es obvio que en algún momento se va a dar, entonces tiene que estar preparado y verlo como algo natural de la vida, todos nos morimos y demás. A veces simplificamos estas cuestiones de esta manera, pero en realidad no hay una edad para el sufrimiento, ¿no? No hay una edad para el duelo. Hace poco tuve que hacerme una extracción en el dentista, ¿no? Y yo ya sabía que me iba a hacer esa extracción. Y sabía que me iba a doler. Entonces traté de prepararme. Dije, bueno, voy preparado, sí, tengo que hacerlo. Hasta saben que un día antes medio que no me enfermé, pero me vinieron unos síntomas y digo, me estoy engripando, después me di cuenta que ya era psicológico, ¿no? Y que no quería ir al dentista. Pero bueno, ahí fui
y ya, ¿viste? Cuando uno se pone ahí ya está entregado, ¿no? Y yo dije, bueno, me preparé así mentalmente, pero cuando empezó a hacer la atracción quería una semana más de preparación, ¿no? No estaba preparado. Es que el dolor, uno nunca se prepara para el dolor. Cuando duele, duele. Cuando duele, duele. Y el duelo es eso. De ahí la palabra duelo, de dolor. El duelo duele. Y entonces no podemos naturalizar y hacer sencillo la muerte de nadie, por más que sea anciano o lo que sea, por más que haya estado enfermo durante meses o años. Puede ser que en algunos casos uno empiece el duelo antes, cuando la persona aún está viviendo y está en esa enfermedad, pero el sufrimiento existe, el duelo duele. Entonces Abraham está en una situación, sí, Sara es anciana, sí, sabía que en algún momento iba a pasar, pero él está allí con el cuerpo de su esposa que acaba de fallecer, está allí llorando y haciendo duelo. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Sabe que lo increíble de esto es que he visto una cantidad de comentarios bíblicos cuando uno prepara la prédica y ninguno habla del duelo? Como si esto todo el mundo lo dejara de lado y habla de la honestidad de Abraham, de cómo Abraham es una persona, porque después hablan de negocios, ¿no? Porque negocia para poder enterrar a Sara, cómo era un hombre de negocios, que era respetable, humilde. ¿Y qué pasa con el duelo? ¿Por qué no hablamos del duelo? Porque directamente o lo negamos o si no lo espiritualizamos, ¿no? Decimos, bueno, Abraham sabía que Sara se iba con el Señor y que él era un ciudadano del reino de Dios y bla, 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 pero no es así. Cuando la persona pierde un amor, sufre. Y por más que nosotros le digamos una cantidad de cosas, hay una cantidad de preguntas del sufrimiento que ni siquiera quieren respuesta. Hay rabia, hay bronca, le quitaron algo que él quería y que nadie está preparado para que se lo quiten. Por más de que esté enfermo, por más de que tenga una edad avanzada, nadie quiere que nos quiten algo que amamos. Y allí estaba Abraham llorando a Sara, no haciendo una reflexión teológica para decir, bueno, ¿por qué estoy llorando si en realidad Sara está con el Señor, si en realidad yo me voy a un día a encontrar con ella? No, el duelo duele y no tenemos que racionalizarlo. Simplemente hay que conectarse con el dolor y empezar una aventura, empezar un proceso que nos va a llevar hacia el mejor lugar donde podemos colocar a esa persona que hemos perdido y también un proceso de mucho aprendizaje para nuestra propia vida. Dijimos que Abraham fue y lloró. Fíjense que si hoy día nosotros hablamos de que, bueno, la sociedad, no nosotros, ¿no? Pero se dice mucho, bueno, el hombre no llora, ese aspecto más machista, ¿no? Se considera que la que llora es la mujer y demás, lo que sería para la época de Abraham y para un patriarca, ¿no? Pero en realidad esto no tiene ningún sentido. Las lágrimas son totalmente liberadoras. El llorar es lo mejor que podemos hacer cuando hay algo en nosotros que nos está doliendo. Las lágrimas relajan, las lágrimas desahogan, las lágrimas producen un descanso en el alma y tranquilizan al espíritu. Las lágrimas nos ablandan y nos hacen más humanos. Por eso a veces es que yo considero que muchas personas que están con actitudes de ira, bronca y demás, lo que necesitan es llorar, llorar bastante. Decía, saca una lágrima de aquel que llora y ponla en la mejilla del que nunca ha llorado. Porque decía lo importante que es llorar y derramarse uno mismo para ser más humano, para tranquilizar el alma. Y bueno, y la historia sigue porque él se levanta y habla con los del lugar, con los de Hebrón, y les pide para sepultar a su muerta, ¿no? Dice, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para llevarme a mi muerta y sepultarla. Y se respondieron los hijos de Ed a Abraham, diciendo, óyenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros, sepulta tu muerta en lo mejor de nuestro sepulcro,
pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. No sé si Abraham estaba solo cuando falleció Sara, si estaba con sus siervos seguramente, pero la verdad es que no se ve acá ninguna respuesta consoladora de parte de ellos. Simplemente decir, sí, nosotros no te vamos a impedir que entierres a tu muerta. Y eso está bien, es lo que Abraham estaba buscando. Pero se ve una frialdad, hasta después se ve un negocio con respecto a esto, ¿no? Ellos están regateando a ver cuánto le pueden dejar ese lugar, esa tumba, ese terreno a Abraham. Y realmente hay una pregunta que nos hacemos siempre frente a la pérdida de otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo actuamos? ¿No? Y justamente, Romanos 12:15 dice que lloremos con aquellos que lloran. Y pensamos, ¿qué le voy a decir? Bueno, lo siento mucho, todas las cosas que decimos son con sinceridad, pero realmente cuando hay dolor, cosas como está con el Señor, tranquilo, no sufra, esto es una prueba, cosas como bueno, podría haber sufrido más, podría haber sido peor, fíjate que no sufrió cuando murió, y todas esas cosas que a nosotros le decimos con sinceridad, en realidad la persona no está buscando esa respuesta, no está buscando que le digamos eso, está buscando compartir su dolor, no su razonamiento, no su lógica, su dolor. Tiene que poner su dolor en alguien para compartirlo, para que lo entienda lo más profundo de su ser, porque tiene preguntas que no esperan respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros no podemos dar ningún por qué, porque no quieren esa respuesta. Quieren decir, tengo bronca, me siento mal, estoy sufriendo, no la estoy pasando bien, no entiendo nada y no quiero entender nada. ¿Y qué hacer? Llorar con el que llora. Hay gente que dice, no, yo no me voy a llorar porque si lloro le agrego tristeza a la persona. No, no es así. Compartimos el sufrimiento. Llorar con los que lloran. Abrazar a la persona. Demostrarle que estás ahí, que lo abrazás. Apretar la mano de la persona si no la podemos abrazar, apretarle la mano, que nos sienta ahí, que la persona sepa que entendemos ese sufrimiento y que estamos ahí, la estamos acompañando, ser un oído para esa persona. Y si queremos hablar, busquemos los recuerdos lindos sobre la persona que se ha ido. ¿Te acordás? Si da el momento, ¿no? Siempre buscando el momento. ¿Te acordás cuando estábamos en tal lado y cuando la cosa empieza a aflojar, poder recordar a la persona de la mejor manera? Para que sepan de que hay cosas todavía que quedan, de que son buenas el recuerdo de la persona. Pero mejor evitar decir cualquier cosa que espiritualice o que sea racional en ese momento. La persona quiere un abrazo, quiere que compartas, quiere que estés con él, con ella, que llores con él o con ella, si es necesario. Quiere que te humanices, porque llorar humaniza. Y cuando leía los comentarios decía, Abraham, el padre de la fe, Abraham, el de la promesa, el de la descendencia. Abraham en ese momento no era nada de eso, era Abraham que sufría, humano que sufría, que estaba pasándola mal, que lloraba por la pérdida. No era el Abraham de la fe, el padre de la fe, el de la descendencia, el patriarca, no, era el que sufría, el que estaba allí con su esposa. Era el esposo que había sufrido la pérdida de su amada, de Sara. Así que en este tiempo donde vemos que hay muchas muertes por COVID, por ejemplo, donde siguen habiendo muertes por otras circunstancias, sepamos de que esto nos hace más humanos. En la tristeza, en el sufrimiento, empezamos a ver más la humanidad, a dejarnos de inventar superpoderes que no existen, de pensar que vamos a vivir para siempre, de pensar que tenemos todo superado. Nos hace más humanos porque vemos el sufrimiento. Y cuando sufrimos, eso también nos hace más humanos. Cuando nos toca a nosotros, ¿no? Dice Abraham que le den un lugar para llevarse a su muerta y sepultarla, ¿no? Y en la Biblia textual es interesante porque en el versículo 4 dice, y sepultaré, en vez de dice para llevarme a mi muerta y sepultarla, la textual dice, y sepultaré a mi difunta
lejos de mi presencia, dice la textual. Y qué extraño esto, ¿no? ¿Por qué lejos de mi presencia? Yo pensaba que la persona que ha tenido una pérdida tiene que aprender a vivir sin el ser querido. Y eso realmente es difícil, estar lejos de la presencia de alguien. No estoy hablando en el corazón, en los recuerdos, sino en lo cotidiano, en el día a día. El hecho de tener ya códigos o costumbres en la casa que van y vienen, sobre todo aquellos que han tenido pérdidas con alguien que convive con ellos, ¿no? El hecho de esperar todavía que llegue, cuando uno después se da cuenta que no va a llegar. Las diferentes toques que tenía de esa persona que cerraba las puertas, que no podía verlas abiertas, y uno dice, esa puerta está abierta y no se va a cerrar si yo no la cierro. Todo cambia y qué difícil es poder estar en esa situación donde la vida cambia, donde las rutinas cambian, donde ya tengo que hacer las cosas yo. Antes él cortaba el pasto, ahora tengo que cortarlo yo, pedirle a alguien que lo haga y lo intento, pero no me sale como le salía a él. Es todo diferente, empieza todo a cambiar. Y Abraham se da cuenta de que tiene que aprender a vivir sin Sara. Tiene que aprender a vivir sin ella. Esto se trata con aceptar la realidad de la pérdida, porque el duelo es un proceso y va paso a paso. Lo normal es que puede durar hasta 3 años, ¿no? Y es un proceso que va paso a paso y el primer paso es poder reconocer la pérdida, porque uno empieza a negarla, ¿no? Empieza a negar porque es demasiado fuerte para uno darse cuenta de que ya no está. Es demasiado fuerte. Uno empieza a negar la propia realidad. Y el primer paso es aceptar la realidad de la pérdida y conectarse con nuestro sufrimiento. Conectarnos con nuestro sufrimiento. No creer, porque este mundo nos va a decir, bueno, en el trabajo nos van a decir, perdiste a tu amado, bueno, tenés una semana, pero después volví a trabajar y seguí tu rutina como siempre, ¿no? La sociedad nos va a exigir de que sigamos como siempre, todo nos va a apurar hacia ese lugar. Y a veces nosotros no nos damos tiempo a conectarnos con nuestro propio sufrimiento, a permitirnos sufrir realmente. Y decimos, no puedo sufrir, tengo que seguir la vida. Y hay gente que le dice, bueno, ya está, ya pasó, ahora tenés que levantarte y seguir. Eso es no saber del duelo. El sufrimiento es bueno, no hay que negarlo, no hay que impedirlo, no hay que disfrazarlo. No hay que ocultarlo porque en un momento va a salir y si no lo hacemos bien, puede llevar a grandes complicaciones en nuestra vida. Conectemos con el sufrimiento. Sentimos rabia, sintamos rabia, sentimos dolor, nos duele profundo. Está bien. ¿Saben qué es lo bueno que tiene el cristiano? Es que puede depositar todas estas cosas en Dios. No dejarlas allí, porque Dios quiere que pases este proceso de duelo. Pero decir, Dios, tengo rabia, me siento mal, no entiendo por qué, no entiendo por qué pasó esto, no entiendo, a veces hay pérdidas, la persona estaba bien de un momento a otro, ahora con el COVID lo vemos mucho, ¿no? De un momento a otro, COVID, y a los pocos días puede irse. Decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué si era joven? ¿Por qué si tenía...? Tenemos miles de preguntas y sufrimientos y podemos llevarlas a Dios y Dios consuela. Yo no creo que Dios, frente a la muerte de un familiar, como dicen algunos, nos esté probando. Yo no creo eso. Yo creo que Dios nos está dando la fuerza para poder salir adelante en este proceso que se llama duelo. Así que hay que aceptar la realidad de la pérdida. En un momento uno tiene que decir, no está, realmente no está. Yo lo vi lo que pasó, estuvimos en el velatorio, lo vi. Es decir, no va a volver, no está. Hay que tratar de conectarse con las emociones, como decía, y conectarse con ese dolor. Adaptarse a este medio, como decía, como lo de Abraham, ¿no? Adaptarse a un medio en el que la persona no está. Saber vivir sin la persona. Y hay que colocar a la persona amada en algún lugar de nuestro corazón que sea sano. Doler, es decir, el duelo no es olvido, no es olvidar. El duelo es recordar de forma sana. Eso es importante. No olvidemos al que ha fallecido en nuestra vida, alguien importante. No lo olvidemos. Al contrario, recordémoslo. Pongámoslo en un lugar en nuestro corazón que sea sano.
reconfortante. Recordemos lo más lindo de esa persona, los momentos vividos más hermosos con esa persona. Y coloquémoslo en nuestro corazón para poder verlo, pero para gozarnos en eso. Y ese es un proceso, que no hay que apurarlo. Acuérdense, primero hay que conectarse con el dolor, sufrir, ponerlo en los pies del Señor para que Él nos ayude con este proceso, para que después podamos ubicar a la persona en un lugar en nuestro corazón. Dice el extranjero y forastero soy entre vosotros, dice el versículo 4, ¿no? Y la verdad es que todos de alguna manera somos extranjeros y forasteros en este mundo y podemos tener una mirada más allá. Es verdad, dijimos recién que la cosa no es espiritualizar el momento, sino conectarse con el sufrimiento y demás. Pero si hay algo que sabemos es que un día estaremos con el Señor y esa realidad tiene que estar muy fuerte en nosotros. El duelo nos humaniza, nos hace más sensibles, nos hace más humildes, nos hace débiles en algún sentido, pero en esa debilidad donde el Señor se fortalece, nos hace dependientes de Dios. Así que Abraham negocia con esta gente de Hebrón un lugar para poder enterrar a su muerte, pero además negocia por un campo, ¿no? Dice el versículo 7, Abraham se levantó, se inclinó ante el pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si en verdad queréis que yo me lleve y sepulte a mi muerta, oídme interceder por mí ante Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que me la dé por su justo precio, eso es por plata cabal, que era un precio, y así poseeré una sepultura en medio de vosotros. Como Efrón el Eteo estaba entre los hijos de Ed, respondió Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Es decir, vieron que la puerta de la ciudad era el lugar donde se hacían los negocios, ¿no? Estaban ubicados justamente ahí. No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo del lugar diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo pagaré el precio de la heredad, acéptalo y sepultaré en ella mi muerta. Esto que parece que es pura humildad de este hombre que le quiere dar un sepulcro, todo esto en realidad es regateo. Es una práctica de regateo, ¿no? Él le estaba cobrando, le estaba diciendo, no, yo no, era una táctica para el otro pusiera un precio inicial y después empezar a pelear el precio. Así que no crean que esto es puro negocio, ¿no? Bueno, entonces Abraham se inclinó, 12, ¿no? Delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo del lugar diciendo, antes si te place te ruego que me oigas, yo pagaré el precio de la heredad, acéptalo y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata, pero ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham aceptó la oferta de Efrón y en presencia de los hijos de Ed pesó a Efrón el dinero que éste le había pedido, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Así pues, la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que había en ella y con todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Quedó como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Es decir, que Abraham compra todo un terreno para toda su familia. Es que el duelo nos enseña, y nos enseña a vivir, pero también nos enseña lo limitada que es la vida, por lo menos en este mundo, ¿no? Por ende, él dice, bueno, murió Sara, pero no voy a comprar un sepulcro solo para Sara. Voy a comprar todo un lugar para toda la familia. Allí fue enterrado también Abraham, allí fue Isaac, Rebeca y toda la familia. Porque cayó en la realidad, pensó sobre la muerte y pensó sobre la vida. Todos vamos a fallecer. Así que vamos a estar todos juntos aquí. Y compró ese lugar para poder estar allí, para que todos sean enterrados en el mismo lugar. Aparte de los lugares, no quiero decir que haya que sí o sí enterrar a una persona o existe la cremación y eso, es decir, no estoy diciendo que tengan que ser así. Lo que digo es que los lugares nos traen a un recuerdo sano, si podemos llevarlo de buena manera al duelo, ¿no?
¿Y por qué tiene que ser un recuerdo sano? Porque hay recuerdos que atormentan, porque hay pensamientos que atormentan. Cuando nosotros tenemos a la persona amada, tenemos un concepto de esta persona en nuestra mente, ¿no? Nunca el concepto que nosotros tenemos es el mismo de la realidad, sino que es una interpretación de esa persona. Por eso la persona que ama ve al otro con cosas que otros no pueden ver. No, pero no es hermosa. Bueno, te dice otro. Para mí es hermosa y aparte como habla y como dice y hay una idealización que es sana, ¿no? Que es parte del amor hacia esa persona. Y después está la persona real. Por eso a veces, no sé si han escuchado, yo pensé que eras diferente. Bueno, es que nunca fue de esa manera. Siempre fue diferente. Lo que pasa es que vos te hiciste esa creación de esa persona. Todos nosotros tenemos una idealización en nuestra cabeza, pensamos que fulano es de esta manera, ¿no? Y en realidad, la realidad es que ni siquiera fulano sabe cómo es completamente, ¿no? Cuando la persona se va, cuando fallece, ya no está esa persona, está, pero sigue en nuestra mente. Y es, entre comillas, ¿no? Es como un fantasma que se alimentaba de esa persona, porque nosotros conectábamos ese pensamiento con la persona física, pero la persona física ya no está. Entonces ese fantasma empieza a sufrir y a reclamarte. Por eso en el duelo hay culpa. Nos sentimos culpables. ¿Qué podría haber hecho yo? Capaz que podría haber hecho algo. Mirá, le quería decir algo hace años y no se lo dije, no pude hacerlo, no encontré el momento y si se lo hubiera dicho, ahora me quedo con esto y no sé. Y tal vez podría haber ayudado en algo, o si hubiera llamado antes por teléfono, o si le hubiera dicho que no vaya, empieza la culpa. Empieza a haber pensamientos que se arraigan en el sufrimiento, y ahora qué voy a hacer con mi vida, ahora ya no quiero vivir más sin esta persona, y ese fantasma empieza con la imagen en nuestra cabeza empieza a atormentarnos. ¿Y qué debemos hacer? Llevarlo hacia el corazón, llevarlo hacia el corazón, hacia el lugar más adecuado de nuestro corazón, hacia el lugar de recuerdo sano. No quiero olvidar a esta persona, quiero recordarla y sonreír. Quiero poder sanar juntamente con mi pensamiento sobre esa persona. Y Abraham tenía ese lugar que empezaba a ser un recuerdo de toda la familia, pero que era un recuerdo sanador, un recuerdo que tenía aprendizaje, que tenía esperanza. Forasteros somos, que estaba basado en el amor y en sonreír, cuando tal vez se acordaba de cuando el faraón le devolvió a Sara porque Dios no le dejó tocarla, ¿no? Y le dijo, no, es mi prima. Y todas esas cosas se reirían juntos después, me imagino. O cuando estaban allí, se le aparecieron los ángeles a Abraham y Sara escondida se reía, se comió un rezongo, ¿no? Pero visto de una forma alegre. Los recuerdos que había tenido con Sara, el andar juntos, el ir para acá y para allá, el dejar la tierra, los recuerdos que había vivido con Lot, con Sodoma y demás, todo Sara lo había vivido con Abraham. Necesitamos entender que hay momentos para sufrir y de conectarse con el sufrimiento para aprender a vivir. Hay momentos para aprovechar y humanizarse, bajar un poco nuestro ego de superhéroe y de que tenemos todo controlado y de que podemos hacerlo todo. Para dejar de espiritualizar y decir, levántate, que el Señor te dé alas como águila y sigue corriendo y demás, porque es tiempo de sufrir, hay tiempo de sufrir. Pero sepamos de que ese duelo tiene que tener una salida. Un día estamos en nuestra cotidianidad, en nuestras rutinas, vamos a trabajar, bueno, estamos temprano, vamos, tomamos el ómnibus, vamos a trabajar, venimos, merendamos o cenamos, depende, todo normal. Nos acostamos a dormir y de repente nos despertamos
en un pozo profundo, en un lugar desconocido. Lo primero que pensamos es, esto no puede ser verdad. Si yo estaba durmiendo en mi cama y ahora estoy en un pozo profundo, en un lugar desconocido. Esto no puede ser cierto, esto es un sueño, no es parte de la realidad. No es parte de la realidad. Después vemos de que nos damos cuenta de que realmente no nos estamos despertando. Y que sí, algo pasó que nos llevó a ese pozo profundo en un lugar desconocido. Y nos empezamos a dar cuenta que es real. Y cuando nos damos cuenta que es real, nuestros sentimientos de dolor se agudizan y empezamos a sufrir más. Y nos sentimos apretados y ahogados. Sentimos que no podemos respirar. Y no sirve que alguien nos diga o que pensemos, sí, en realidad hay aire porque es un pozo, no me voy a quedar sin oxígeno, me voy a quedar... No, en realidad esto es algo, no sirve de nada, nos empezamos a desesperar y a doler. Pero nos damos cuenta de que hay una salida, que va a llevar su tiempo, pero que hay una salida, hay una posibilidad de escalar y de salir de ese pozo. Pero acuérdense, estamos en un lugar desconocido, que es la vida después de la muerte de un familiar, de la muerte de un amor. Entonces por ahí podemos tratar de llegar al pozo. Algunos se asoman y llegan hasta arriba del pozo y se asoman, pero están en un lugar desconocido, no lo conocen. Es un lugar donde nunca vivieron, es un nuevo lugar. Y entonces dice, pero si salgo me comen. Tal vez haya animales, tal vez haya cazadores, no sé, gente mala que me haga daño. Y se asoma, pero decide quedarse ahí, en la puerta, y nunca salir. Hay otros que dicen, mejor acá que afuera, y se quedan en el pozo. Pero hay otros que se animan a salir y a vivir una nueva vida, una vida diferente, una vida sin algunas cosas que teníamos antes. Lo bueno es que tenemos al Señor con nosotros. Podemos salir y seguir confiando en Él. Si nos pasó o si nos pasa esto, procuremos salir del pozo respetando el tiempo, respetando el duelo. Conectemos con el dolor. Aprovechemos a aprender y a salir, porque Dios tiene una vida para nosotros, porque Dios tiene el control de nuestras vidas y porque somos forasteros y somos extranjeros en este mundo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y es un tema difícil porque es más fácil decirlo que vivirlo. Es un tema sensible también porque en este tiempo hemos vivido muchas situaciones y nos hemos enterado de muchas personas que han fallecido y podemos ver el sufrimiento de sus familiares. Y cada pérdida, señores, es muy difícil. Pero el hecho de saber que tú estás con nosotros nos permite hacerte las preguntas a ti. El por qué, el qué, el cómo, el por qué a mí, el por qué a él. Y tú eres un Dios, como hiciste con Elías en la cueva, que lo alimentaste, lo cuidaste y no le diste una lección de teología. Sabemos que así nos vas a cuidar a nosotros, que eres un Dios consolador. Pero también Elías salió de la cueva y siguió a su tiempo. Y sabemos que tú nos ayudarás a salir también a su tiempo. Que tú eres un Dios que conoce también nuestros sentimientos, nuestro sufrimiento, que no nos apura, que no nos dice levántate, dale, seguí, que la vida continúa, sino que nos entiende, que nos consuela, que nos alimenta mientras estamos débiles. Y eres un Dios que poco a poco nos va sacando de ese pozo y nos enseña a vivir una nueva realidad sin la persona que amamos. Enséñanos, Señor, a mantener ese recuerdo sano en nuestro corazón, a derribar esos fantasmas que nos culpan, que nos acusan, y realmente poder seguir amando a esa persona en nuestro corazón, con el recuerdo sano de los momentos vividos, con la sonrisa, con el agradecimiento de habernos dado esa posibilidad de disfrutarlo a su tiempo, Señor, cuando tú nos digas, paso a paso, aprendiendo día a día a vivir. Te damos gracias porque tú eres bueno, realmente eres bueno, eres amoroso. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.